Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Como verán, pues no tengo mi fondo de pantalla como siempre. Esta es mi biblioteca soñada. Y tenemos aquí de invitado a mi amigo y colega, el doctor Alberto Espidel. Y para recordarles un poco, pues Alberto es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, hizo posgrado de medicina interna en la misma universidad y también posgrado de medicina crítica o terapia intensiva en el Hospital Privado de Clínicas Caracas. Tiene un fellow y un máster en enfermedades infecciosas en España, donde reside actualmente. Además, es docente de medicina interna o fue docente de medicina interna en la UCB, en la Universidad Central de Venezuela, Escuela Racete, pero actualmente se desempeña como tutor universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de Cataluña. Así que bienvenido, Alberto, nuevamente a Medicina y algo más podcast. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por invitarme a tu podcast y igualmente saludar a toda tu audiencia, en la cual cada vez veo que hay muchísimos más de cuando iniciaste este proyecto y bueno, y realmente felicitarte por la constancia que has tenido en todo este podcast. Y bueno, eh, está además decirte que una vez más compartir contigo es de mi agrado. No solamente eres mi colega, mi compañero, sino mi amigo de muchos años. Y bueno, es una amistad que hemos solidificado con el tiempo. Así que bueno, estamos a tus órdenes para que tú bueno, intercambiemos pues lo que tengamos que intercambiar. Sí, bueno, el tema de hoy, el último podcast que yo hice, pues está, que ya lo monté en las redes, tiene el título de enfermedades de transmisión sexual en la mujer, lo hice con una doctora amiga, este, que es ginecólogo. Y ahora vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual en el hombre, con Alberto, pues aprovechando pues su experiencia y su formación en enfermedades infecciosas. Entonces, la primera pregunta que te tengo que hacer, Alberto, es, ¿qué diferencia hay entre una enfermedad de transmisión sexual y una infección de transmisión sexual? ¿Y por qué es importante conocer ambos términos? Bueno, sí, inicialmente como sé que a ti te gusta la historia y tú sabes que hemos compartido muchas de esas cosas, antes de responderte eso, te voy a dar algunos puntos históricos en relación a las enfermedades, a las infecciones de transmisión sexual, a las enfermedades de transmisión sexual o a las enfermedades venéreas, tal cual como históricamente te voy a más o menos a señalar. Las infecciones de transmisión sexual o la enfermedad venérea, como se decía anteriormente, están viejas como que en el año 1500, en el año 2500, en China, el emperador Hushu describe lo que se denominaba en aquel entonces la sífilis. Pero no solamente eso, que desde la descripción inicial por Hipócrates en el mundo griego hasta el siglo XX, ha habido un desarrollo y una modificación de las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual realmente sorprendente. Hay unos datos que creo que es bueno que se conozca, que la primera descripción de la sífilis la hizo en 1530 un médico napolitano que se llamaba Girolamo y que él le colocó el nombre de sífilis basado en un personaje que se llamaba Sífilo de la mitología griega, en las cuales dicen que los dioses, porque él hizo un desagravio, sobre todo con Apolo, le mandó una enfermedad que él la postilló como la sífilis. Y 4500 años se describe la gonorrea en China, e inclusive ya había para ese momento el desarrollo de la medida de prevención. De hecho, también en el papilo de Evers y en el código de Hammurabi también hay relación, se menciona el tema de las enfermedades de transmisión sexual, para aquel entonces la venerología. ¿Y por qué se llamaba en ese mundo antiguo venerias? Bueno, porque también en la mitología griega
esas enfermedades fueron de alguna manera relacionadas con la diosa Venus o la diosa del amor, en tanto de que eran las relaciones sexuales lo que ha de alguna manera ha sido el modo de contagio de la enfermedad de transmisión sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Pasaron después varios siglos desde el medioevo, donde hay datos muy importantes para que se tenga en cuenta que en Londres, en el año 1500, aproximadamente uno de cada cuatro londinenses sufría de sífilis y que inicia el tratamiento de esa época de los mercuriales. Te podrás imaginar lo que eso significó, que posiblemente el tratamiento era peor que la enfermedad. En el siglo XIX, entonces viene la utilización del yoduro de potasio, y es exactamente un doctor alemán, el doctor Neisser, descubre la Neisseria gonorrhoeae, y en la cual ya ha habido mejor descripción en ese sentido. En el siglo XX, desde el año 1955, la sífilis hace una gran pandemia en Europa, y por supuesto luego viene la gran pandemia del VIH. Hay que señalar también que desde el punto de vista histórico, el punto de la sífilis tenía una gran controversia de quién la llevó a quién, si fue el Nuevo Mundo o fue el Viejo Mundo. En el año de 1492, cuando llegaron los primeros marineros que regresaron después del descubrimiento de América con Colón, están descritos básicamente la sífilis y la gonorrea. Se creyó en ese momento que había sido los aborígenes del Nuevo Mundo, nosotros, pues los latinoamericanos o los que fuimos descubiertos, habíamos sido quienes llegamos al mundo, a Europa, la sífilis. Sin embargo, aparentemente existe algo diferente de algunos historiadores, porque da la casualidad que en el mismo año del descubrimiento, en 1492, Lorenzo de Medici sufría de sífilis, y así fue descrito desde el punto de vista histórico. El cierre de este punto dice que, bueno, que en relación a la sífilis no fue el América, sino que fue el Viejo Mundo más bien quien la llevó hacia al estado, lo que se llama la etapa colombina. Todo este punto nace por lo siguiente. Epidemiológicamente, los datos, como te expliqué, de que uno de cada cuatro londinenses de la época de 1500 sufría de sífilis, es porque ahora, para poner en contexto de lo que vamos a hablar, 1 millón, óyeme bien, 1 millón de nuevos casos de enfermedad de transmisión sexual se dan por día, lo cual significa que en 360 días estamos hablando de una bicoca de 360 millones de pacientes con enfermedad de transmisión sexual. ¿Y qué es lo que ha modificado en el tiempo? Bueno, el modificado el tiempo es porque el modo de contagio, que son las relaciones sexuales, ha cambiado rotundamente a través de la historia. Desde relaciones muy clásicas, que no eran tan clásicas como en el mundo antiguo, no era tan clásico, y mucho menos en el medioevo. Entonces ahora el modo de contagio se ha ampliado: oral, anal, genital, piel, etcétera, etcétera, y se han incorporado un número bien importante de enfermedades y contagios a las enfermedades, que ya están divididos en 4 grupos, como son las infecciones de transmisión sexual por bacterias, virus, hongos y parásitos, y se han incorporado muchas otras más, como el caso del citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, y por supuesto las relacionadas con, por ejemplo, con el VIH y la hepatitis B, A, B y C. Entonces, bueno, en este panorama vemos la importancia que tiene la enfermedad de transmisión sexual. Y un punto ya para abordar el preámbulo es que en la consulta, inicialmente, o sea, que yo he hecho digamos, mi trabajo diario es las infecciones hospitalarias, porque es allí donde me he desarrollado con mucho más intensidad las infecciones de enfermedades multiresistentes, hongos, aspergillus, pacientes en cuidado intensivo, oncología, trasplantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, últimamente, como es una consulta de infecciones,
está llegando muchísimo paciente con enfermedades de transmisión sexual, en la cual no era mi campo de atención. Sin embargo, y ahora sí termino, cuando yo era bachiller, existían dos cursos que se hacíamos ahí. Uno que hacíamos en la maternidad y también hacíamos uno de venereología, que lo hacíamos en la unidad sanitaria del San Martín. Y realmente en aquel entonces llamaba muchísimo la atención que los especialistas en Venezuela, creo que todavía sigue exactamente igual, se llamaba dermatología, silfilogía y venerología. Porque a través de toda la parte histórica, desde el año 1930, de la caída de Gómez, prácticamente la dermatología se relacionó mucho con las enfermedades de transmisión sexual o las enfermedades venéreas, fundamentalmente por el desarrollo del estudio de eso en Francia, que tuvo mucha influencia, sobre todo con Racetti y también con José Gregorio Arnal. Bueno, entonces ahí está más o menos montado en dónde estamos y de qué estamos hablando, y de la importancia y de la historia que esto representa. Y entonces, bueno, ahora si bien entramos, ¿qué diferencia hay? Bueno, la ITS, como su nombre lo indica, es un acrónimo para decir que es infección de transmisión sexual, mientras que la ETS son enfermedades de transmisión sexual. Si más no es cierto, pareciera que desde el punto de vista conceptual es lo mismo, hay algunas diferencias, pero más diferencias más que todo desde el punto de vista de cómo ve la población a los pacientes. Cuando se le dice enfermedad de transmisión sexual, se cataloga más, parece que se enjuicia más. Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que de alguna manera utilicemos más infecciones de transmisión sexual que enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, el hecho de que se llame enfermedad, bueno, luciera desde el punto de vista ontológico relacionado con lo que significa enfermedad, luciera ser un poco más lógico, porque la enfermedad tiene un agente, tiene una prevalencia, tiene una incidencia, tiene una historia natural de la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero realmente ese ha sido el tema. Como fue el tema, no sé si tú te acuerdas, que cuando nosotros decíamos sífilis y estudiábamos, era como que, bueno, siempre nos mandaban casi a callar, porque nos decía, eso no se llama sífilis, se llama LUE. Entonces era como para no estigmatizar a los pacientes. Y bueno, y esa es de alguna manera una de las grandes diferencias que puede existir entre una y otra. De manera tal que sí, es bueno que estas enfermedades no sean estigmatizadas, muy al contrario, más bien podcast que tú haces es muy didáctico porque estamos hablando de 360 millones de personas al año que sufren o padecen o son contagiadas por infecciones de transmisión sexual. Sí, Alberto, lamentablemente, eh, digamos, el estigma que existe sobre este tipo de enfermedades ha sido difícil de desmontar, sobre todo con la aparición de la nueva pandemia, como tú dijiste, del VIH o del HIV. Este, es difícil de desmontar, es la tendencia de nosotros los seres humanos a darle cierta etiqueta a las personas que sufren de estas enfermedades. Entonces, como dices tú, pues al que tiene sífilis se le llamaba el sifilítico, al que tenía VIH y se le sigue llamando es el sidoso. O sea, son adjetivos que se ponen y que son adjetivos peyorativos, como para etiquetar a la persona, para meterla pues en un grupo de personas y que eso, y lo que eso desata es como una discriminación pues hacia la persona. Pero digamos que eso data y tú conoces de eso, de la historia, porque lo que había era mucho miedo, pues mucho desconocimiento. Y cuando hay desconocimiento, Alberto, hay miedo. Por eso que es importante este tipo de podcast y todo lo que uno pueda, pues, eso sí, que esté, digamos, que entregue información basada en evidencia, que no sea información dada por lo que yo llamo esos angustiadores de oficio, que lo que hacen es dar información que no es cierta y lo que crea es angustia, porque en la medida que uno conoce es cuando uno aplaca esos miedos. Entonces uno ve que todo el comportamiento histórico que han tenido estas enfermedades es por el miedo, el desconocimiento que lleva al miedo, pues el no saber.
cómo se contagiaban estas enfermedades. Entonces, ya hoy se tiene un cuadro claro de cómo se contagian estas enfermedades. Entonces, tengo dos preguntas acá. En tu experiencia, porque digamos, si bien eso varía, puede variar de país en país, yo creo que universalmente podemos hablar básicamente de lo mismo. Puede variar en una cosa u otra, pero ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual en los hombres que tú ves más frecuentemente? ¿Ok? ¿Y Ok. qué otras maneras, además de la transmisión sexual que tú acabas de exponer, a través de las relaciones anales, orales o vaginales y de piel con piel, puede haber además? Bueno, fíjate tú, te voy a dar, como bien dijiste, el área de la evidencia. Para el año de 2018, la estadística de, como decir, el CDC de los Estados Unidos, el ACDC, el European Disease Control, dio algunas estadísticas que sería importante conocer, ¿no? 76.000 personas, hombres, ya no son mujeres porque donde tú me metiste fue en el hombre, realmente han sufrido y la primera causa para ese momento era la gonorrea, seguida de la clamidia trachomatis. Tercero era la sífilis, cuarto era el virus del papiloma humano y luego las enfermedades de transmisión sexual virales, como fue el caso del citomegalovirus, el virus Epstein-Barr y las hepatitis. A diferencia de la mujer, aquí hay un tema en los últimos años que ha estado en el tapete, es que no se consideraba que el hombre sufriera tricomona, tampoco como el caso del micoplasma, ni tampoco la cándida. Sin embargo, ha ido repuntando, sobre todo la balanitis por cándida y sobre todo también la uretritis, cuando, que a pesar de que sigue estando la clamidia como uno de los agentes patógenos más importantes, generalmente también puede existir tricomonas y cándida. Ha habido un germen que está cada día prevaleciendo y que está apuntando mucho, que es el Mycoplasma genilatum y el ureoplasma. De hecho, las últimas guías en relación al tratamiento a un hombre que presenta una uretritis, siempre hay que sospechar la posibilidad de estos gérmenes. Y las guías dicen que tradicionalmente hay que tratarlo con doble tratamiento, con cefalosporinas y con las otras medicaciones que se logran utilizar. Y también el otro tema muy importante es que se incluyeron y que han tenido prevalencia en los últimos años, sobre todo en el área de invierno, sobre todo en la época estacional, es el caso de la escabiosis y el caso de la pediculosis pubis. Tan frecuente que de verdad yo aquí me he quedado un poco, casi que, no tanto en shock, ¿no? Porque de verdad que yo veía poca, yo creo que yo como muy poco en Venezuela, pediculosis pubis. Oye, pero mira, no sé si es algo anecdótico, lo cual tengo que referirlo así, pero mira, pediculosis pubis y escabiosis, igual que el virus del papiloma humano en hombres se presenta. Y no solamente eso, es que las últimas revisiones de la literatura dice que también pueden dar cáncer en el hombre. Entonces, más o menos ese es el cuadro, ¿no? Hay otro punto importante, ¿no? Que aunque no es frecuente, la hepatitis A, porque el modo de contagio de la hepatitis A es fecal oral, no se veía, ¿no? Más sí la hepatitis B y la hepatitis C, puesto que el modo de contagio es por secreciones, prácticamente fluidos corporales. Y no era así el A, pero con el aumento no sé si el aumento, pero debe ser porque ahora lo pedimos más, hay más hepatitis, también hay hepatitis A, debido a las relaciones orales anales. Y el otro tema importante que hay es en relación a la proctitis, que también es también importante señalar.
Y por último es señalar los overlap, porque no, puede ser que tenga puede ser que tenga sífilis, puede ser que además haga una uretitis gonorreica más inespecífica, pero también puedes tener herpes en el contexto de un VIH. Entonces en el hombre la cosa se está complicando aún más porque ahora, sobre todo en Europa, aquí donde yo hago mi práctica clínica, hay mucho tratamiento pre-exposición y creo que eso está de alguna manera impactando que la gente se descuida. Entonces ese descuido con el tratamiento pre-exposición con VIH también está haciendo que hagan un montón de enfermedades concomitantes. Y por último, y esto sí también forma parte de la anécdota de mi experiencia, es que yo he visto aquí sífilis terciarias y secundarias, cosa que jamás vi en Venezuela, solamente cuando estudiábamos, que tú te recuerdas, siempre nos decían que la sífilis era la gran imitadora, igual que la tuberculosis. Entonces siempre uno en su diagnóstico diferencial de paciente que no sabía, siempre colocaba sífilis, secundarismo luético o en caso de tuberculosis. Bueno, aquí realmente me he quedado un poco, no sé si extrañado, pero sí he visto secundarismo y sífilis terciaria. Sí, y es importante lo que tú mencionaste en cuanto a los factores de riesgo, metiendo dentro de ellos esta medicación de profilaxis preexposición, que es lo que ciertamente produce muchas veces tranquilidad en la persona, se confía, y entonces digamos que una de las herramientas de prevención y digamos la piedra angular pues de la prevención es el uso del preservativo, que es sencillo, no es costoso. Sin embargo, pues la gente se descuida, ahora ya también en parte por la llegada de estos medicamentos y no hace uso. Y hay que recordar que esos medicamentos de prevención, preexposición, tienen un blanco hasta ciertas infecciones, pero no todas. No Entonces todas. la persona se confía, quizás queda parcialmente protegida para ciertas infecciones, pero no para todas. Y tampoco, digamos, y son muchas las que, como tú dices, que se solapan y pueda haber, ¿no? Entonces son lo que se llaman polinfecciones. Pues entonces, lo que pienso que dentro de los factores de riesgo, y creo que vas a estar de acuerdo, es también ahora, el incremento, si bien digamos, el grupo de edad donde ha habido un aumento es más o menos entre 18 y 35 años, o sea, los adultos jóvenes, los jóvenes y adultos jóvenes, en la actualidad también se ha incrementado en los hombres mayores de 50 años, ¿no? Debido a cambios en la vida sexual y la percepción que tienen de que ellos tienen menos riesgo. Entonces, todo eso apunta a que las personas y lo que queremos transmitir en este podcast es que no se deben confiar, no deben bajar la guardia. No se justifica que en esta época, a pesar de que la mayoría de estas enfermedades son curables, ojo, ¿no? Se curan, por supuesto, pero ya vamos a entrar en el tema de los síntomas. Si se descuida la persona, estas enfermedades pueden traer consecuencias que pueden ser, este, digamos, tienen consecuencias que son de lamentar, pues, porque muchas de esas consecuencias y complicaciones, ya son muy difíciles, no se pueden tratar, pues, ya los resultados de las complicaciones, pues, no se pueden revertir, y eso es lo que se trata de evitar. Entonces, si bien son curables, de paso, como tú bien sabes, pues no dejan inmunidad, que lo que quiere decir es que si tú le mandas tratamiento, por supuesto, para cualquiera de estas enfermedades se va a curar, pero si vuelve a estar en contacto, vuelve a adquirir la enfermedad, no Tal cual. genera inmunidad, ellas no generan inmunidad. Entonces, digamos que todo eso es un cóctel de que constituyen los factores de riesgo para estas enfermedades. Entonces, como parte de ese factor de riesgo, este, que es considerado como tal, vamos a hablar de los síntomas. ¿Cuál es el síntoma más frecuente y cuáles son los otros síntomas que uno puede ver?
Bueno, antes de eso, para complementar lo que tú decías, hay dos aspectos importantes. Algunas las curan, eso es cierto. Pero hay otro tema, que es que si no se curan a tiempo, se hacen latentes. Sí, Y exactamente, en el caso de la sífilis, si tú no la curas, si no la tratas, tampoco la vas a curar porque vas a llegar a la sífilis terciaria. exactamente, Y el otro tema, en el caso de los virus, también no los cura, como es el caso del Epstein-Barr o del citomegalovirus. Permanece ahí latente. Y entonces eso complica aún más la situación. Y por último, entrando ya, iniciando en la pregunta, es que en el hombre hay muchas de estas enfermedades que los síntomas son muy sutiles, subtle, son sutiles, y no le prestan atención. Entonces, por supuesto que al no prestarle atención, se cronifican, entre comillas, y en segundo lugar, inicia un proceso de la historia natural de la enfermedad de progreso. Correcto. Ahora, en el hombre, básicamente el tema histórico ancestral de la infección de transmisión sexual en el hombre es la uretritis, es lo que se llama el discharge uretral o la secreción uretral. Esa secreción uretral típica es amarilla, purulenta, pero sin embargo ahora puede ser clara en el caso de otros gérmenes que no fueron descritos en la antigüedad, como el caso del micoplasma y el uroplasma. Esa es básicamente uno de los grandes síntomas de la enfermedad. El otro tema que hay en relación a los síntomas son las adenomegalias inguinales, que básicamente el inóculo, en el caso de la sífilis, es un ganglio, generalmente un chancro, que la característica es que no duele y él puede desaparecer por sí solo porque la inmunidad que tiene el paciente pudiera controlarlo. Sin embargo, eso es uno. Luego también tenemos el tema de las úlceras. Generalmente ahora las úlceras han cambiado un poco de localización porque pueden ir desde la úlcera genital a la úlcera perianal, a la úlcera rectal, hasta la úlcera bucal y la úlcera faríngea. Entonces el espectro cambia. Y generalmente también pasa un poco desapercibido porque no le da mucha importancia a una úlcera, se cronifica y bueno, y tampoco se trata. El otro tema importante dentro de todas las manifestaciones clínicas son en el caso del paciente que tiene infecciones recurrentes para entrar entre del VIH. Y luego vienen dos que, fíjate tú una cosa que está pasando aquí en Barcelona, pues. Barcelona es una ciudad muy modernista, bueno, tanto como Gaudí como lo que se ha hecho de la ciudad. Y una ciudad muy, digamos, muy plural en el tema de las relaciones de pareja. Y aquí hay, no es inusual que tú veas, como ves en San Francisco, una relaciones de pareja homosexuales, heterosexuales, de otras formas de otras formas, pues Lo que sí te quiero decir con todo esto es que es como el centro del turismo europeo. Y entonces hay un tema importante, es que se ha modificado el tipo de turismo. Ya casi los que vienen a Barcelona, dicho por la gente que maneja el turismo, ya no va tanto a los hoteles, a los hoteles de dos o tres estrellas, sino que se meten en unos famosos Airbnb o en su defecto van a unos albergues, porque son más baratos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que también ha habido una influencia, una aumento muy importante de enfermedades de transmisión sexual de piel. De hecho, se tuvo en estos días uno de escabiosis. Entonces, eso también, pues hablando de los síntomas, hay los síntomas de piel, como el caso típico de la escabiosis. Hay una diferencia entre la escabiosis que tú y yo vimos en Venezuela que la que se ve aquí, porque aquí la escabiosis es más la escabiosis de tipo, como nosotros le llamábamos la escabiosis el prurito, ¿cómo se llama? El de inglés, lo que nosotros llamamos la sarna inglesa. Tiene muchas diferencias porque las características en la piel son mucho más severas.
realmente ves los tractos, sobre todo interdigital, muy alto. Y hay otra cosa que también se ve aquí mucho, debe ser, y sobre todo es el, como te expliqué antes, la pediculosis pubis, con ese picor a nivel del pubis, e inclusive, yo un paciente hace como unos 3 meses, vino a la consulta y me dijo, mire doctor, yo tengo esto, entonces me muestra en el dedo un animalito. ¿Y eso dónde lo sacó? No, eso lo saqué de uno de los vellos de mi pubis. Y él hace así y suena y evidentemente era una pediculosis. Entonces el espectro va desde lo más frecuente, que son la uretritis, el chancro, doloroso o no doloroso, las manifestaciones de úlceras, las lesiones en piel, hasta las manifestaciones cuando la cosa se complica. ¿Cuál sería en este caso las complicaciones y las manifestaciones un tanto rápidas y que se van fuera de lo local? En el caso del síndrome de Reiter, donde además que tiene una queratoconjuntivitis, una artritis de rodilla típica y además de problemas relacionados con manifestaciones sistémicas. También puede ser en el caso de la sífilis, que ya cuando no se trata, se deja, entonces ya viene otro tema adicional en la cual puedes tener problemas problemas más relacionados con los ganglios, hace hasta un síndrome adenomegálico, puedes tener fiebre, etcétera, etcétera. Generalmente las manifestaciones sistémicas de la enfermedad de transmisión sexual casi que no son tomadas en cuenta, porque además no es lo frecuente, excepto cuando evolucionan hacia un estadio muchísimo más avanzado, como es el caso, por ejemplo, de virus, específicamente de enfermedades de infecciones de transmisión sexual de origen viral, como la hepatitis, como el virus del Epstein-Barr, como el mismo virus del herpes o en el caso del VIH. Y es bueno mencionar, Alberto, que las consecuencias pueden llegar a ser, por ejemplo, infertilidad en el hombre. Pueden Tal llegar cual, a ser, por ejemplo, lo que tú mencionaste, la prostatitis crónica, una así. inflamación del epidídimo, una epididimitis. Pero lo que tú mencionaste anteriormente, la relación con el cáncer de pene y el cáncer anal, cuando hablamos de BPH. Entonces, Sí, es la primera causa, es el primer factor de riesgo. Así como en la mujer es el primer factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino, así lo es para el cáncer de pene en el hombre y no, también de y ano también y de faringe, como de tú ano. dijiste. Y de farín y de ano. Y mira, y hay una cosa muy interesante, una cosa realmente muy interesante, que es que viene el tema que como es muy difícil poder detectar, igual como el BPH, que tú lo que puedes ver es una pequeña ulcerita, y si tú no te haces un examen ginecológico, tú no sabes que tienes ahí una lesión in situ. En el hombre es peor, porque cuando eso diagnostica ya casi que, porque no se hacen revisiones anuales dentro de los protocolos ni de pene ni de recto. ¿Me entiendes? Entonces, generalmente lo que más se le da importancia es a la proctitis, ¿me estás entendiendo? Y muchas veces a eso también aún sin tener esa forma de poder hacer la prevención, cuando tú vienes al diagnóstico, realmente ya es un poco avanzado. Con otro tema adicional, que es que las evidencias de la relación entre el BPH y el cáncer de ano, el cáncer de pene y el cáncer de faringe es muy nuevo, porque siempre casi que lo que más se estudió fue en la mujer. Y entonces ahí hay un tema realmente muy interesante de las cuales se hace necesidad de que, bueno, de que hagan prevención a ese nivel. De hecho, voy un poquito más allá, Alejandro. Hay muchos ensayos, muchos estudios que dicen que posiblemente el hombre también se va a tener que vacunar contra el VPH, sobre Ahora todo fíjate, en el grupo de riesgo. Alberto, hemos hablado ya de que muchas de estas enfermedades son asintomáticas. Si tienen síntomas, muchos de los síntomas son como tú dijiste, las personas no los toman en cuenta porque son muchas veces síntomas ligeros, se confunden, puede ser con un proceso viral, la persona no le da importancia como tú dijiste. Entonces,
vamos a hablar más adelante de la prevención, pero como parte también de la prevención y la detección temprana para evitar que llegar a esas complicaciones, son las pruebas diagnósticas que hay que hacer. Bueno, la primera tú la dijiste. Tiene que la persona acostumbrarse a evaluarse por lo menos una vez al año. Este, Sí, señor. y tiene que ser una evaluación completa, pues, donde el médico lo puede evaluar, mm, puede evaluar bien todo, todo el cuerpo de la persona, pues, por supuesto. Y luego viene la valoración a través de estudios de laboratorio. Vamos a ver ahorita que nos digas cuáles son algunos de los más importantes estudios que hay que hacerse, pero también eso va a depender, Alberto, de digamos, de la persona, pues. ¿Cuánta actividad sexual tiene? ¿Cuán frecuente la tiene? ¿Qué tipo de actividad sexual tiene? ¿Con qué frecuencia lo tiene? ¿Cuántas parejas tiene la persona? Entonces, eso va a determinar cuán frecuente debe esa persona chequearse y hacerse los exámenes. Porque para una persona puede ser una vez al año, pero para otras personas, dependiendo de su comportamiento sexual, va a tener que ser más frecuente. Entonces, pero en general, pasando ya el hecho de que deben evaluarse qué test o exámenes de laboratorio menciona algunos de los más importantes que deben hacerse o realizarse en el paciente, en el hombre, cuando va a verse con el médico, pues. Bueno, fíjate tú, es muy cierto lo que tú acabas de decir. Eso depende del subgrupo, inicialmente, y del el modelo de asistencia sanitaria. Aquí en el caso de España, la cual es un servicio de seguridad, un sistema de seguridad social muy potente y sobre todo potente también para los pacientes que tienen VIH. Aquí prácticamente está controlado el VIH. A diferencia de lo que tú te acuerdas que veíamos cuando estábamos como residentes, tú específicamente en el Hospital Vargas, en aquel tiempo llegaban casi que todas las infecciones a la sala de pacientes con VIH. Desde un criptococo hasta un micoplasma, a un micoplasma, hasta un sarcoma Kaposi, hasta una aspergilo, todo eso. Generalmente eso aquí era disminuido no solamente por el tratamiento antirretroviral, sino también por el PrEP y el PrEO. Entonces, fíjate, tú, entonces, es cierto dependiendo de cuál sea el subgrupo. Y cuáles son las prácticas que se tienen en relación a la actividad sexual. Generalmente en pacientes que están catalogados como relaciones sexuales de alto riesgo, generalmente se dice que es preferible hacerlo, se recomienda, según el protocolo de donde tú te desempeñes, cada 6 meses. ¿A qué denominamos de alto riesgo? Bueno, uno, específicamente el VIH. Dos, el de relaciones de parejas que tienen promiscuidad, más de 3 o 4 parejas al año. En tercer lugar, los que tienen relaciones sin protección. En cuarto lugar, en pacientes que han sufrido o tienen antecedentes de haber padecido, es la palabra más correcta, alguna enfermedad de transmisión sexual. Y hay uno que conseguí, no es que es nuevo, pero llama muchísimo la atención, es que otros factores de riesgo para el tipo de relaciones es la actividad sexual utilizado con drogas de abuso. Ese es otro de lo que está expuesto allí. En estos pacientes generalmente es preferible hacerlo cada 6 meses. Ahora, eso ha variado en el tiempo. Desde la famosa aquella cosa que hacíamos de un hisopado uretral, la uretra para ver un extendido, eso ha cambiado muchísimo. Tú no tienes ni idea, por lo menos yo estoy realmente sorprendido, sobre todo, bueno, porque vengo de Venezuela y tal vez la cosa no estaba tan desarrollada. Hoy en día se prefiere, por la sensibilidad y la especificidad, hacer las pruebas utilizando la técnica de la PCR, de la cadena de reacción de polimerasa, a través de poder amplificar el ADN o el RNA, el ADN, el ácido nucleico
de cada uno de sus gérmenes. Existe un panel ya establecido, así como un film array en la cual tú lo prescribes, que se puede hacer ese mismo procedimiento tanto en orina como en sangre. Y puedes tener inicialmente a los de que son de muy alto riesgo hacer una detección de aproximadamente 10 gérmenes y hay otro un poco más, digamos, con no tan riesgo para detectar aproximadamente unos 5 o 7. Normalmente se toma una muestra de orina o de sangre, tú lo prescribes como un panel de infecciones de transmisión sexual. Puedes poner ahí yo mismo, lo coloco en la computadora ITS ampliado o no ampliado, dependiendo de cuál sea el subgrupo al cual me estoy refiriendo. Y entonces, bueno, ellos me mandan el resultado, a las cuales en los ensayos, en los estudios más, digamos, más conservadores, la sensibilidad está por encima del 97, 98%. El tema es la interpretación. ¿Por qué? Porque normalmente hay que saber interpretar los que han padecido y los que no han padecido. Y en segundo lugar, por ejemplo, no es lo mismo identificar, por ejemplo, cuando existen dos gérmenes al mismo tiempo, como es el caso de la gonorrea y el Mycoplasma genilatum o el ureoplasma. Entonces hay que saber un poco la lectura interpretada de esto. ¿Qué podemos entonces concluir? Bueno, podemos concluir que sí existen los test cada 6 o cada 12 meses, dependiendo de cuál sea su grupo, y a las cuales tú puedes determinar a través del panel, utilizando la técnica de PCR, de los gérmenes más frecuentes involucrados en las infecciones del hombre. Una cosa importante, generalmente lo que era clamidia trachomatis y tricomona, eso era de la mujer hace unos años y ya no es tanto así en el hombre. Pueden haber clamidia y puede haber también micoplasma. Y la otra que también puede haber es cándida. Entonces, normalmente se puede hacer en sangre, en orina, tomas la muestra y la envías. Si tú sospechas y cuando examinas al paciente que hay puntos de uretrales, ¿verdad? También está justificado hacer el hisopado, como también está justificado hacer el hisopado rectal. Entonces, más o menos allí tomas las decisiones. Una vez que te llegue, ¿cómo lo vas a interpretar? En forma anecdótica, a veces tú puedes tener un panel de 6 meses que comienzas. Lo vuelves a hacer a los 6 meses, dígase un año. Y puede virar o puede variar lo que encuentras. A veces puede encontrar, por ejemplo, ¿qué te digo yo? No encontraste hepatitis y de repente encontraste hepatitis B. Que pasa desapercibida, como tú sabes muy bien, da un síndrome de hepatitis light, un dolor, una artromialgia, pasa y el hombre se le quitó y más nada, pero que cuando llega la hepatitis B la cosa se complica porque ya ha pasado 6 meses y la posibilidad de entrar en una hepatitis crónica es importante. Y la asociación que hay entre hepatitis B y hepatocarcinoma es alto. Entonces la cosa es más compleja porque no solamente tenemos que ver las enfermedades de transmisión sexual como el caso que hemos visto del VPH, sí, pero también tenemos el caso de la hepatitis B y el caso del VIH con el sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin y el linfoma de células T. O sea que la cosa se complejiza un poco más. Y el otro tema es que puede, así como vira de hepatitis y vira, o sea, se modifica en el tiempo, entonces también la estrategia de abordaje también es un poco diferente. Por ejemplo, hay pacientes que vienen con VIH, o sea, pacientes que son VIH negativos, tienen, tienen relaciones o encuentros sociales, sexuales de alto riesgo. Yo le prescribo el pre-O porque además a él lo solicita, pero entonces él no se cuida, ¿ves? Y entonces, ¿qué ha pasado? Viene y tú le diagnosticas un herpes, le diagnosticas un VPH. Y entonces, si tú no estás pendiente de hacerle la prueba, me ha pasado, le pido la prueba y el VIH sale positivo. O sea, que él era un VIH negativo. Se confió en el pre-op, pescó una infección de transmisión sexual y por la casualidad de que lo dio, por la casualidad, no, porque tenía indicación, le hago
la prueba y la prueba sale positiva. O sea, fíjate cómo va virando en el tiempo. Y Alejandro, esto es en un año. Y parte, Alberto, del problema aquí es, digamos que es multifactorial. Parte del problema es que muchas veces la persona, cuando se hace el estudio de laboratorio, está en un periodo puede estar en un periodo que llama uno de ventana. Voy a explicar. El periodo de ventana quiere decir, si tengo un contacto sexual ahorita yo y pienso que es un contacto sexual de riesgo y salgo a tu consulta desesperado o incluso voy a la farmacia y me hago un test rápido, por supuesto voy a salir negativo porque todavía el sistema inmune no es capaz de actuar de una manera tal que los test puedan dejarte saber que esa persona tiene o ha sido infectado con esa enfermedad. Entonces, eso puede ser una. Lo otro es lo que tú dices, la persona se confía y hay que explicarles bien a los pacientes que si tú usas PrEP o PEP, cualquiera de estos, si es el preexposición, bueno, el posexposición es por una emergencia, pero si es preexposición para ambos, sea bacteriana o sea para VIH, hay que dejarle claro que es solamente específico para esas enfermedades. O sea, Eso, si yo tomo el Doxipep, que es para gonococo, sífilis y clamidia, no voy a estar protegido para VIH, no voy a estar es protegido para VPH, ni para más nada, ni para herpes. Y si tomo correcto. el PEP, el PrEP para VIH, no voy a estar protegido para infecciones bacterianas ni Tal para cual, y otras ni para infecciones virales. quitarlo. Entonces hay que dejar claro Exacto. los límites de esa prevención, eh, porque ahí puede haber confusión. Entonces hay que ser bien claro con eso. Pero como estamos hablando de prevención, ok, ¿qué hay más allá de estos medicamentos preexposición y posexposición? O sea, ¿cuál es la piedra angular de la prevención primaria? Porque, ojo, para dejarlo claro, Alberto, los test son prevención secundaria, porque Tal cual. es diagnóstico temprano. Pero vamos a hablar Eso de es. la prevención primaria, evitar que llegue a ti el virus o la bacteria. ¿Cuál es la piedra angular ahí? Ya la hablamos anteriormente, pero para repetirlo, ¿cuál es la piedra angular en la prevención? El condón. No hay duda. Definitivamente. No hay otro. Es el condón. Y la otra cosa es el estar claro en el tipo de preferencia sexual que tenga y el tipo de relaciones que presente. Por ejemplo, otro tema importante en el caso del hombre es que el hombre, por supuesto, bueno, no sé ahora, ¿no? Pero estoy a lo mejor siendo un elemento de juicio. Es tal vez un poco más light en relación a las relaciones sexuales como las mujeres, entre comillas, ¿no? Parece que la cosa ha cambiado, pero bueno, vamos a suponer que estamos hablando del hombre. Y entonces, muchas veces tú puedes, un hombre con heterosexual, promiscuo, puede tener, una, puede tener un riesgo de una enfermedad de transmisión sexual por cualquiera, parásitos, virus, hongos y bacterias, e inclusive un VIH. Entonces, el tema es que además del condón, viene el tema de la promiscuidad. De hecho, este, antes de que viniera todo este tema de poder tener y sintetizar drogas antirretrovirales, la difusión, todas las drogas antirretrovirales, una de las cosas que se le aconsejaba a ese tipo de relaciones es que disminuyeran la promiscuidad. Y hubo un tiempo donde realmente las relaciones se estabilizaron. Aparentemente, un artículo que leí recientemente, eso como que ha mermado un poco. Ya no hay, aparentemente que el tema de la promiscuidad está otra vez en el tapete para todos los subgrupos. Y este es otro punto, además del uso del preservativo como medida de prevención. El otro tema que lo dije antes son las relaciones sexuales con tóxicos o con drogas. Pues para mí no me gusta usar ese término, pero bueno, con drogas de abuso. ¿Cuál es la razón? Bueno, que aparentemente se vuelve mucho más light y entonces puedes tener, puedes modificar un poco tu patrón, ¿entiendes? De hecho, imagínate tú hasta dónde que se recomienda, inclusive hasta para el sexo de tipo oral, e inclusive que se mantenga el condón.
en el caso de los hombres. Entonces, es todo un tema, ¿no? Y el otro tema, por supuesto, es que, bueno, que así como existe la prevención y el chequeo médico de las mujeres, también debería hacerse de los hombres. Y ojo, como tú bien lo dijiste al principio, ese subgrupo de jóvenes de 18 a 30 años, eso es como que no sufren de nada. Se creen, de alguna manera se creen Superman. Esos son, cuando están allí, son las más vulnerables. ¿Y de qué depende esa vulnerabilidad? Bueno, de lo primero, de que la forma es muy light, por no decir asintomática, de la enfermedad. Y en segundo lugar, como nunca consulta, se ponen en periodos latentes. Y esa latencia va a traer consecuencias muy graves, como tú bien dijiste, en la mujer, como el caso de la esterilidad, pero también del hombre, porque también puedes tener esterilidad por una prostatitis o una epididimitis. Con una gran dificultad, Alejandro, que cuando tienes el caso de epididimitis, el examen de orina va a ser negativo. Y una de las formas para tú poderlo establecer es que tiene que hacer el examen del semen junto con el cultivo del semen. ¿Entiendes? Entonces la cosa se complejiza, inclusive también en el caso de prostatitis. Entonces, fíjate, tú no, yo creo que la mejor manera de abordar y de ayudar a este tema es lo que tú estás haciendo, pues es divulgando, por lo menos para que la gente entienda y sepa de la importancia de estas enfermedades en el hombre. Parte del problema en el tema que estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual en el hombre es que primero la falta de síntomas, ya hablamos de eso. Muchas veces pues, pasa desapercibido, no se le da la importancia a los síntomas. Luego, en los hombres hay más miedo de ser diagnosticado y estigmatizado que en la mujer, pues la mujer acude siempre a su examen habitualmente anual o cada 6 meses, de manera rutinaria. El hombre no lo hace. Y muchas veces está lo que tú dijiste, esa percepción de invulnerabilidad, o sea, como de Superman, pues a mí no me va a pasar nada. Sobre todo en ese rango de edad jóvenes, los jóvenes son así, nosotros también fuimos jóvenes, entonces uno no tiene esa percepción de lo vulnerable que uno es. Por eso es que los jóvenes pues manejan rápido, hacen muchas cosas arriesgadas, muchas veces hacen deportes también de extremos, se siente que no les puede pasar nada, pues, pero sí puede pasar. Hay que cuidarse, cualquiera sea la edad. Entonces, un poco para recordar que la prevención también, como tú lo dijiste, hay vacunas, la vacuna para hepatitis, VPH, este, importante en el subgrupo que consume sustancias o tiene problemas de consumo de sustancias, es el compartir las agujas, Alberto. Uf, eso Pero, es, mira, pero ojo, porque no es solamente compartir las agujas entre personas que consumen sustancias, sino los jóvenes que están, por ejemplo, haciendo ejercicio o están en equipos deportivos que muchas veces usan esteroides para, tú sabes, para aumentar ¿cómo se llama eso? Su desempeño y su masa muscular muchas veces también. Comparten las agujas de estas sustancias, de estos esteroides que ellos consumen. Y eso también es un modo de exponerse a la posibilidad de adquirir estas enfermedades. Igual que el uso de ciertos utensilios de uso personal, hojillas, etcétera. Y también los juguetes sexuales, Alberto. La gente tiene que fomentó tener el concepto de que los, los juguetes sexuales, si es inmediato, por supuesto, no estamos hablando que uno engaveta, porque si uno pone en gaveta eso, pues por supuesto las bacterias y los virus van a perder su posibilidad de contagiar a la persona. Pero si es inmediato en el fragor de las relaciones, el intercambio del juguete sexual, también es un modo pues, que hay que tener en cuenta como de transmisión y también tenerlo en cuenta para la prevención. Entonces es claro, importante tener en sí, cuenta sí. todas estas cosas. Ahora, hablamos de que hay infecciones que por supuesto no se curan y hay infecciones que se curan que, digamos, son las infecciones bacterianas. Este, digamos, una de las cosas tristes que hay, Alberto, lo sencillo y aquí entre nosotros te voy a decir lo, digamos, lo bueno, lo generoso que ha sido el,
la bacteria de la sífilis, la espiroqueta. Ha sido muy amable con nosotros, Alberto, porque han pasado más de 100 años del descubrimiento de la penicilina y sigue siendo sensible y afortunadamente no ha desarrollado tanta resistencia. Entonces, Sí, bueno, eso tiene su porqué, ya te voy a explicar. yo Ya te- sé, pero siendo sencillo el tratamiento con antibióticos que son económicos, Alberto, no son antibióticos estrambóticos, caros, etcétera. Siendo sencillo el tratamiento y sabiendo que son curables, y esto es el principio que queremos dejar acá para que la gente lo sepa. Ojo, dijimos ya no deja inmunidad, quiere decir que si la trato hoy, mañana la puedo obtener nuevamente si no me cuido. No quiere decir que yo la pasé hoy y ya soy inmune como el sarampión. Si me dio sarampión no me va a volver a dar sarampión, no. Si me dio gonorrea la voy a adquirir tantas veces me exponga yo a la persona, a la otra persona que tiene gonorrea. Pero habiendo tantos medicamentos y, digamos, no son medicamentos de reciente manufactura que son eficientes, ¿qué es lo que está pasando con el tratamiento? Y por otro lado, las que no se pueden curar son controlables, Alberto. Se pueden controlar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el tratamiento? Digamos, ¿qué nos puede decir en cuanto al tratamiento de manera breve, pero concisa? En base al tratamiento, sí, definitivamente el tratamiento básicamente de la sífilis ha sido la penicilina desde que se inventó la penicilina por Fleming, ¿no? Eso no lo ha cambiado nadie. Y hay una razón realmente muy interesante, que es que como la penicilina ya casi nadie la prescribe, entonces generalmente no le hace expresión de resistencia. ¿Me entendiste? Eso es prácticamente ni siquiera para las amigdalitis ya casi manda penicilina, cuando es realmente también uno del tratamiento de elección, sino ya están dando que sea moxacilina, que sea cefalosporina de primera generación, etcétera, etcétera. Entonces, una de las causas, hay varias, en relación a sífilis es definitivamente la penicilina. Y barata, muy pocos efectos secundarios, el modo de utilizarla es muy adecuada, 2.4 millones de penicilina benzatínica en una sola dosis. Si tú ves que el riesgo es muy alto, lo puedes repetir durante semanal por 3 semanas, de manera que es una simple inyección. Lo único que hace es que duele mucho, pero duele porque hay que colocarla en profundo, pero definitivamente es una muy buena tratable y tal vez con el primer antibiótico sintetizado de manera natural del hongo como es la penicilina. Y yo creo que todo luce que va a ser así, porque hasta ahora la resistencia de la espiroqueta a la penicilina es casi que muy baja, casi que nula. Sí existe, muy pocas, pero sí existe, pero prácticamente son estadísticamente no significativas. Y en el caso de las otras infecciones bacterianas, afortunadamente sigue siendo la cefalosporina, los betalactámicos, también las drogas de elección. Ceftriaxona sigue teniendo su sitial en gonorrea, se lo ha quitado muy poco. A veces lo que hacemos asociado porque puede venir uretitis inespecífica. Y generalmente casi todas están basadas en ese tratamiento, ¿no? Otra cosa importante pues, para todos los grupos de tu de audiencia, Alejandro, es que muchas de estas enfermedades se pueden tratar con dosis única. En el caso, por ejemplo, en el caso de Cándida, por ejemplo, en el caso de la balanitis circinada o la balanitis por Cándida, también se trata casi igual que el de la mujer. Eso es una dosis única de fluconazol y no pega nada en el estómago ni nada y puedes dar 150 y si el caso tal la pudiera repetir. En el caso del virus del herpes genital, ahí sí cambia un poquito, pero sigue siendo los antivirales de primera generación como la ciclovir perfectamente están indicados y son de la estrategia, aunque tú también puedes dar para la ciclovir. Y en el tratamiento de las otras cosas, como el caso de tricomona, que es muy escasa, el tratamiento sigue siempre casi como de más de 30, 40 años. En el caso de la enfermedad de transmisión sexual como
de parásitos o del caso de piel, como el escabiosis, igualito, idénticamente igual, todavía sigue siendo el mismo tratamiento, la crema que te coloca en un día por 12 horas y si acaso la repites en el tercer día. Y realmente el caso es idéntica también para la pediculosis púbica. ¿Qué quiere decir todo esto para concluir? Que el tratamiento de estas enfermedades es sencillo, carece muy poco riesgo y que el modo de tratarlo difiere muchísimo de las otras enfermedades infecciosas. Hay enfermedades infecciosas que tú tienes que pasarlo para tratamiento para enterar porque no hay otra. O realmente a veces tienes que tratarla hasta por 4 a 6 semanas. Hay esa noche que tienes que tratarla por 6 meses. Hay otro que tiene tratamiento de por vida en el caso del VIH. O sea que generalmente las enfermedades comunes o de alta prevalencia en relación a infecciones de transmisión sexual en el hombre son prácticamente muy fácil de tratar con medicamentos que no producen grandes efectos secundarios y que realmente no son costosos. Mira, antes de ir a la pregunta final, quería yo hacer una acotación que es importante, Alberto, que es que aunque la pareja o las parejas no vayan a tu consulta, las parejas o la pareja de tu paciente deben recibir tratamiento. Eso es algo que que tiene que quedar claro. No es suficiente con tratarme yo. Tiene que tratarse mi o mis parejas. Porque si no, va a pasar lo que ya dijimos. Me voy a curar yo, cuando en el caso de las enfermedades curables, por supuesto. Y nuevamente, si tengo contacto con la pareja que fue la que probablemente me contagió, voy a contagiarme otra vez. Entonces, si, hay que motivar a la pareja o las parejas que vayan a verse. Y si no es así, que tomen el tratamiento. Por supuesto, tienen que estar pendientes si no son alérgicos al medicamento. Eso siempre es importante saberlo. Pero tiene que, tienen que llevarse el concepto del podcast que la o las parejas deben ser tratados al igual que la persona que acudió a la consulta. Si es la pareja femenina, tiene que tratarse el hombre, por supuesto. Y si es el hombre el que va, pues la pareja femenina o la pareja que sea también del mismo sexo. Igualmente la mujer, si la mujer tiene relaciones sexuales con otra mujer, igualmente su pareja, sea del sexo que sea pareja, estamos hablando de pareja sin género, debe tratarse igualmente. Cuando hablamos de parejas también que va, el médico también tiene que ser muy cuidadoso. Tiene que saber manejar mucho este tema, porque estos son temas, como te estoy explicando, desde un divorcio hasta que llega el tiempo que tú le dices, mira, ¿dónde está tu pareja? Y me dice, mira, doctor, la verdad es que fue que yo me fui para Londres en el verano y yo creo que ahí fue donde me dio la enfermedad. Porque acuérdate que también en Europa, aquí en verano, esto es una viajadera como tú no tienes ni idea. Entonces van que si para Italia y conocen allá a una pareja y después, bueno, entiende, a veces, bueno, mándale un chat, algo de eso que la cual explique. No es tan, en otras palabras, luce fácil, pero no es tan fácil en la práctica real, sobre todo para el seguimiento de las parejas. En segundo lugar, ¿cómo se llama? Las dificultades en relación a las relaciones que tienen con sus propias parejas. Y el otro tema es el caso de los hombres, ¿no? Específicamente en el caso del hombre. El caso del hombre es que él no está dispuesto, a veces algunos son un poco más conscientes, de traer cuando son relaciones de tipo homosexuales, de buscar cuál es el contacto. ¿Me estás entendiendo? Entonces, estos pequeños detalles hay que saberlo realmente tomar en consideración. Hay mucha complejidad en relación al abordaje, no tanto terapéutico, porque el abordaje terapéutico no luce ser tan difícil, no es como que tú contigas una pseudomonas ble o una qué sé yo, una Cinetobacter baumannii productora de carbamapenasa pues, en una válvula, una cosa así. Pues, esto no reviste esa complejidad, pero el tema del abordaje médico con el paciente, debido a todo lo que hemos hablado, de la estigmatización, de la forma en cómo esto se contagia, de todo lo que ha pasado históricamente con él. Prácticamente el esfuerzo es más cómo abordarla, fuera un tanto fuera del tema médico específicamente,
por todo esto que hemos hablado. Entonces, eso a veces complica un poco la situación. Ni te cuento, por ejemplo, en relación a las personas que se dedican que tienen como trabajo, pues, ser trabajadora sexual. Eso también complejiza mucho el tema. ¿Me estás entendiendo? A pesar de que la seguridad social la tiene muy bien controlada, pero a la hora de ver todo este tema, mira, muchas de esas trabajadoras sociales sexuales tienen familia. Entonces, mira, esto es un tema, esto es un tema un poco más complicado, ¿no? En la cual, bueno, y sumado es que ahora hay otro tema adicional que está en el tapete en este tipo de relaciones, que entonces ahora hay relaciones poliamor. Entonces la cosa está más complejizada. O sea, esto es un tema, es un tema muy, muy complicado. Más complicado de lo que uno se cree, pero no tanto desde el punto de vista médico, creo que es más desde un punto de vista sociológico, pero que por supuesto tiene impacto en todo lo que hemos visto, porque hay que prestar atención a que 1 millón de personas por día se infectan de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual. Bueno, yo pienso, Alberto, que nuestro mensaje final sería el hecho de cuidarse, que el hombre se cuide, no lo hace una persona débil, lo hace una persona responsable, entendiendo que la mayoría de las ITS tienen tratamiento y son curables, y las que no tienen tratamiento para controlarse, y que hay Tal cual. medidas de prevención para todas ellas. Entonces yo Así es. creo que en el contexto del podcast, ese es nuestro mensaje. La idea es traer esta información basada en evidencia. Hay que tener mucho cuidado, nuevamente lo digo, no con el ánimo pues de que la gente, de hacerle propaganda a mi podcast, sino que no, escoja el podcast que usted quiera, pero hágalo con cuidado. Hay muchas personas, hay muchos podcasts, muchas personas que hablan por ahí y no está hablando realmente desde un punto de vista científico basado en la evidencia. Y lo que hacen es crear angustia o dar a veces consejos que no vienen al caso, porque terminan complicando la situación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en esta época con eh, tantas cosas que ver en las redes, hay que tener buen criterio para seleccionar, este, porque puede haber incluso consecuencias en lo que uno selecciona si uno se apega a la información que le están dando. Entonces, mi recomendación, Alberto, siempre ser muy curioso en cuanto a la información que están recibiendo y cerciorarse. Aquí la información que le estamos dando Alberto y yo pueden ustedes corroborarla en cualquier sitio confiable y darse cuenta, pues, la validez que puede tener las cosas que estamos hablando. Pero háganlo siempre que vayan o acudan a las redes en busca de información para tener la mejor eh, voy a redundar en esto, la mejor de las informaciones este, para que no haya luego consecuencias de lamentar. ¿Ok? Exactamente. Entonces, hoy por hoy ese es el mensaje que queremos dejar. Este, y bueno, Alberto, queda nuevamente invitado para una nueva entrega. Pienso que la nueva entrega que haremos vamos a hablar un poco de la historia de las epidemias y las pandemias porque Muy bien. tenemos ese podcast como deuda entre nosotros. Vamos a hablar de eso porque es bien interesante y dejar el mensaje de que las personas tienen que saber igualmente de historia. La historia es importante. ¿Por qué razón? Porque tú lo sabes muy bien, Alberto, el que no conoce la historia tiende a repetir los errores. Tal Entonces, cual, una tal manera cual. de evitar que haya errores es conocer, estudiar nuestra historia, la historia de las enfermedades de transmisión sexual, porque incluso en esta época, en el 2025, en el siglo XXI, sigue habiendo mucho estigma, desinformación, miedo en cuanto a este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Este,
sigue habiendo el estigma de verse como un castigo. Bueno, recientemente tuviste con el brote que hubo de monkeypox y Sí. no, empezó por un grupo, una comunidad que fue la comunidad LGTBQ, pero no quiere decir que ellos son los únicos que sufren la enfermedad, pero la gente siempre con esa tendencia a buscar un culpable, un estigmatizar la enfermedad, tiende a pensar que ellos son el único grupo que puede enfermarse y no es así. Todos estamos, y ya para finalizar, una cosa que es un eslogan que es cierto es que si bien nosotros los seres humanos, Alberto, discriminamos y todavía hay mucha discriminación, este, mm, y no se diga pues actualmente aquí en los Estados Unidos con esta administración, los microorganismos que causan enfermedades de transmisión sexual, eso sí no discriminan, no No, discriminan a nadie. Usted puede nadie. ser Muy bien eso. blanco, usted puede ser blanco, afroamericano, puede ser asiático, puede ser de cualquier género que quiera escoger, de cualquier edad, y ellos no lo van a discriminar, ellos sí son amplios. Ojo, y de cualquier clase social. Y bien dicho, y de cualquier clase social, estatus, de cualquier estatus, digamos, rango educativo que tenga, los microorganismos que causan las enfermedades de transmisión sexual no discriminan nada, ningún aspecto Nada, humano. Están ahí ninguno. para complacer a todos, digamos, en el sentido como un poco sarcástico, pero están ahí dispuestas a colonizar y causar infección en cualquier persona, no importa cuál sea, como ya dijimos, género, raza, posición social, etcétera. Este, mira, Alejandro, hay el punto ya para finalizar en relación a la estigmatización. Yo creo que desde el primer momento, en 1530, que el doctor Girolano, italiano, le colocó el nombre a la sífilis, basado en que ese pastor que se llamaba Sífilo fue castigado por los dioses. Desde ese instante ya hay estigmatización de las infecciones de transmisión sexual. Es decir, desde ese instante que él busca la parte de la sífilis, ya fuera como que si los dioses te portaste mal, porque la leyenda era así como que Sífilo se portó mal con los dioses, hizo un montón de cosas inadecuadas, ¿verdad? Y entonces le mandó ese castigo. O sea, pareciera que desde la primera definición, al 1530, en relación a esto, ¿cómo se llama? Viene esa estigmatización desde la época precolombina, cuando se creó una confrontación o allí una dificultad para saber si que América fue Europa la responsable de la epidemia y la pandemia de sífilis. O sea que no es una cosa nueva desde el inicio, sobre todo con la sífilis, porque es prácticamente la vedette, entre comillas, si es que se puede llamar vedette, de las infecciones de transmisión sexual, bueno, de allí prácticamente están estigmatizadas. Bueno, eso fue algo que te mandaron porque tú cometiste un error, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que parte también de esta tarea y de esta educación es desmitificar eso en primer lugar y en segundo lugar de quitarle el estigma que corresponde a las infecciones de transmisión. Son infecciones exactamente igual, como una infección del tracto respiratorio, una neumonía, una osteomelitis, una endocarditis, un aspergilo, una candidiasis, una infección multisistémica, exactamente igual. De hecho, no hay diferencia desde el punto de vista, digamos, médico, y ni tampoco desde el punto de vista de la cadena de cómo se producen las enfermedades de contagiosas, y sobre todo las enfermedades de medicina. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, Alberto, gracias por tu presencia en Medicina y Algo Más Podcast. Fue un podcast un poco más prolongado que lo habitual, pero nada, fue un encuentro también entre dos amigos que mantienen su amistad a distancia y que esperemos que pronto nos podamos reunir. Si Dios Ya quiere. sabes que tenemos pendiente ese podcast y gracias por tu presencia aquí en Medicina y Algo Más Podcast nuevamente. Bueno, gracias Alejandro. Saludo a la familia. Vale. Un abrazo.